Jesús calma la tempestad. Esto viene en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces él se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Aquí nos está hablando de cómo Dios transforma tus miedos. Estos hombres tuvieron miedo de esas tormenta que se venía y de cierta manera en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido miedo por algo. ¿Qué causó el miedo en los discípulos? Nos pregunta aquí. Mateo capítulo 8, versículo 23-24 nos dice que lo que le causó miedo a estos discípulos era la tempestad. Una tempestad grande que a las olas la cubría completamente la barca. Las olas cubrían completamente la barca y estos hombres sintieron miedo. A pesar de que Jesús estaba con ellos, ¿qué temían que fuera a pasar? Tenían miedo, estos hombres tenían miedo de morir ahogados. Era lo que hacía que estos hombres estuvieran temblando ante esa tormenta que las olas cubrían completamente la barca, y estos hombres por eso gritaron, Señor. ¿Qué dijo Jesús que les faltaba y era la causa real de su miedo? Esto viene en Mateo capítulo 8, versículo 26. Les faltaba fe, eran hombres de poca fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? La Biblia nos da 3 consejos de cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. En Romanos 10, versículo 17, nos dice que oigamos la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios, dice. Y en Lucas capítulo 17, versículo 5 nos dice que le pidamos que aumentemos nuestra fe, que le pidamos a Dios que sea aumentada nuestra fe. Y en Santiago capítulo 2, versículo 17 nos dice que pongamos en obra, pon tu fe en obras, dice, que pongamos nuestra fe en obras. ¿Qué frase se menciona en la Biblia más de 300 veces? Ustedes saben qué frase yo la he repetido muchísimas veces. ¿Qué frase es la que se repite más de 300 veces en la palabra de Dios? En Jeremías capítulo 1, versículo 8, dice una de las frases que dice, no temas. No temas, dice en Jeremías capítulo 1, versículo 8, no temas. En Daniel capítulo 10, versículo 12 nos dice también, no temas. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice también, no temas. Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy. La fe es la clave para eliminar el miedo. Mientras más fe tengamos, menos miedo vamos a sentir. Mientras más aumenta nuestra fe, más disminuye nuestro miedo. ¿Qué puedo hacer hoy mismo como cristiano para tener más fe que ayer?
¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos para aumentar hoy más nuestra fe? No tener miedo y venir a leer el Santo Evangelio. Una persona con miedo debe ir a Jesús. Los discípulos han sido criticados en esta historia por muchos predicadores y comentaristas bíblicos, pero ellos hicieron algo bueno. Tenían miedo. Los apóstoles lo que hicieron fue que ellos tenían miedo, pero los discípulos de Dios lo que hicieron fue que estaban desesperados, se sentían preocupados, así que fueron a Jesús. Lo mismo hoy puedes hacer tú. Cuando sientas esa desesperanza, cuando te sientas que tienes miedo, que ya no hayas que hacer con tanta preocupación, puedes venir a Jesús y Él va a calmar esos miedos. Así como cuando te dice, no temas, como te lo dice en Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y debemos de creer en esta palabra porque Dios no es un hombre para que mienta, sino que Él es Dios, poderoso, gigante, va delante de nosotros para abrir ese corazón temeroso, miedoso. Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. ¿Qué miedos y preocupaciones o problemas necesitas hoy llevar tú a Jesús? Pues el único que conoce nuestro corazón es Dios y Él sabe cuáles son las inseguridades que pueda haber en ti. Y entonces tú puedes venir ante la presencia de Dios y poner todas esas cargas delante de Él y Él va a obrar para bien. Lleva tus pedidos específicos a Jesús. Si te fijas en la historia de hoy, los discípulos fueron específicos en lo que querían que Jesús hiciera. Quería que Él evitara que se ahogaran. Los discípulos no querían ahogarse y era lo que Él le dijeron, es que mira que perecemos, le dijo. Sentían que iban a morir ahogados a raíz de que la ola se levantaban, la tormenta se acrecentaba cada vez más, pero Jesús dormía. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el que transforma todo. Entonces, nosotros también tenemos que venir ante Dios y poner eso que te limita, eso que te hace sentir miedo, eso que te atrasa, eso que te detiene. Créeme que Dios escucha toda la oración. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sientes que te están ahogando en este momento? Quizás pueden ser problemas familiares, problemas financieros, quizás puedas que tengas, problemas de salud, quizás, problemas con relaciones de pareja, con el novio, con el vecino, problemas o problemas emocionales. Todos estos problemas emocionales que vamos llenando nuestro corazón, que llegan hasta nuestro gogote, que traemos un costal de alacranes en el hombro, estos son los problemas emocionales y créeme que tenemos al mejor doctor de doctores, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, quien venció la cruz por nosotros, por amor a su pueblo. Entonces, también aquí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Nos dice también aquí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y también en Isaías capítulo 41, versículo 10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Qué bonito es confiar en Dios y qué bonito es venir a aprender de su palabra y cómo Dios nos dejó este manual de instrucciones donde nos dejó en esta palabra santa 365 veces viene, no temas, y no es casualidad, porque ¿cuántos días tiene el año? 365 días. Asimismo Dios nos dice, todos los días nos dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También en Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En Isaías 43:1 nos dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Isaías capítulo 54, versículo 4 nos dice nuevamente, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Esto nos dice en Isaías capítulo 54, versículo 4, no temas nuevamente. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 8 nos vuelve a decir, no temas. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que en todo momento Dios nos dice, no temas. Y nosotros debemos de confiar en este Dios de poder, en esta palabra santa, debemos de creerla. Debemos de creerla, debemos de vivirla, hacerla nuestra, pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder escuadriñar esta palabra santa y confiar en que los tiempos de Dios son perfectos y que nosotros no estamos solos, porque como nos dice, nuevamente les repito, como nos dice en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y así nos dice también en Marcos capítulo 9, versículo 39, nos dice, no se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Así que nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que vivirla, pero también es necesario que la compartamos con otras personas.